investigación geotécnica, como les digo, es posiblemente un nombre más adecuado. En el programa pues dice exploración, pero es más que solamente explorar. Como les digo, definir bien el problema que queremos resolver, que queremos analizar, es una parte importante. ¿Cuáles son los objetivos que normalmente andamos buscando con una investigación geotécnica? Bueno, dependiendo del tipo de proyecto, es muy común que estemos tratando de obtener información del tipo de cimentación que vamos a requerir para nuestra estructura. Recordemos que una cimentación es un elemento estructural que es importantísimo porque está encargado de la transmisión de las cargas de una estructura hacia el medio soportante. Es decir, es donde se da el contacto entre nuestra estructura y el suelo o la roca en el que está siendo apoyado. Y para determinar qué tipo de cimentación vamos a utilizar, si es una cimentación profunda, si es una cimentación superficial, si vamos a requerir de un mejoramiento del terreno antes de colocar la cimentación, cuántos pilotes vamos a utilizar, todo lo que vamos a estudiar después, necesitamos explorar y obtener parámetros y obtener conocimiento del material para poder hacer esos análisis y esos diseños. Y es en esta etapa donde vamos a recopilar esa información. Por lo tanto, uno de los grandes objetivos de la exploración geotécnica es poder llevarnos a una selección adecuada del tipo de cimentación y de la profundidad de la cimentación que vamos a intuitivamente, porque todavía obviamente no hemos hecho el análisis. eh, Vamos a ver, ok. Entonces, de alguna forma es como una hipótesis, ¿verdad? Como que yo anticipo que, por ejemplo, en una casa posiblemente voy a tener cimentaciones superficiales de aproximadamente 1 metro de profundidad y entonces como eso es lo que yo anticipo, hago mi exploración y la planifico de acuerdo a eso. Por ejemplo, podría decir que voy a hacer perforaciones de 3 metros de profundidad en vista de que estoy anticipando una profundidad de 1 metro. Por supuesto que para eso hacemos la investigación. Es posible que durante esas perforaciones yo encuentre algún problema geotécnico que me dé una indicación de que no voy a poder cumplir con ese supuesto y que posiblemente tenga que usar algún otro tipo de cimentación o algún otro tipo de técnica de mejoramiento del terreno. Y eso es parte de lo que estamos tratando de obtener, esa información que estamos tratando de obtener de la exploración. Otro gran objetivo es la evaluación de la capacidad soportante de la cimentación. Por supuesto que queremos saber más o menos el tipo y la profundidad que va a tener y una vez que tenemos determinado eso, vamos a tener que diseñarla y para diseñar cuánto soporta nuestro cimiento, necesitamos alguna medida de la capacidad, de la resistencia cortante que nos está dando el medio en particular donde estamos colocando nuestra estructura. Y para obtener capacidad soportante, eso proviene también de una investigación geotécnica. Tenemos que decidir si lo vamos a hacer con ensayos de campo, si lo vamos a hacer con ensayos de laboratorio, si vamos a hacer ensayos indirectos, si vamos a hacer una combinación de ellos, cuántos vamos a utilizar para obtener la información que yo requiero, lo cual obviamente está relacionado al tipo de estructura, no va a ser igual la cantidad de ensayos que yo voy a realizar en una casa de una planta de 100 metros cuadrados que la cantidad de ensayos que yo requiero en una carretera de 40 kilómetros. No son necesariamente el mismo tipo de exploración ni la misma cantidad. Y necesito siempre saber la capacidad soportante, ya sea del pavimento o de la subrasante, en este caso, la capacidad soportante del medio para poner una cimentación o cualquier otro tipo de estructura que voy a colocar. Otro tercero, muy importante, la estimación de asentamiento de la estructura. Es posible, como ustedes estudiaron en cursos anteriores de mecánica de suelos, que la capacidad soportante sea suficiente. Es posible que la cimentación no falle, no tenga un colapso total, que la resistencia cortante no sea vencida por completo, pero que se den asentamientos o deformaciones excesivas. Y esos asentamientos pueden provocar problemas en la estructura que la pueden poner en riesgo, porque generalmente los elementos estructurales no logran acomodar adecuadamente deformaciones excesivas o distorsiones, que es el caso donde tenemos asentamientos diferenciales. Si una parte de mi edificación se asienta más que otra, yo tengo unos ángulos, unas distorsiones en las conexiones de mi estructura que normalmente
el concreto o el acero no tienen capacidad para tolerar. El suelo sí se deforma mejor, pero la estructura no. Entonces tenemos que hacer una estimación adecuada de esos asentamientos, además de que nos puede generar un problema de servicio, ¿verdad? Es posible que se nos descuadren las puertas, que se nos descuadren las ventanas y de pronto ya hay cosas que no funcionan como deberían por no haber tenido un buen análisis y un buen control de asentamientos. Otro, otro objetivo es la determinación de posibles problemas geotécnicos. Claro, donde yo estoy haciendo mi exploración, de pronto puede que identifique que hay cosas que se salen de lo que yo esperaba. ¿Cómo qué? Bueno, pueden ser, por ejemplo, suelos expansivos, podemos tener algunos problemas de suelos colapsables, podemos tener rellenos sanitarios o en este caso botaderos, porque un relleno sanitario bien hecho, pues obvio vamos a saber que ahí está. El problema son los botaderos, ¿verdad? A veces pasa que usted compra un lote que durante mucho tiempo fue donde los vecinos tiraban la basura y cuando ya lo van a vender, entonces le pusieron un poco de suelo encima y lo nivelaron y usted cree que es lindísimo el lote y cuando lo empieza a perforar o peor aún, cuando ni siquiera explora y quiere construir sobre él, se encuentra que está lleno de basura, se encuentra que hay árboles enterrados, se encuentra que hay unas rocas que no lo dejan perforar y esto es algo desgraciadamente muy común, que la gente le quita importancia a una exploración previa al proyecto y cuando llega a ejecutar se encuentra con grandes problemas que no había cuantificado en el presupuesto, que es lo que lo hace tal vez más peligroso, ¿verdad? Porque al final, si igual se lo encuentra, pues se resuelve. El problema es que no está presupuestado y en muchos casos eso puede poner en riesgo la ejecución del proyecto. Recordemos que los suelos expansivos hay de dos tipos, son los suelos, digamos que en suelos uno se estudia esto, entonces no voy a meterme mucho en eso, pero recordemos que hay dos tipos de suelo expansivo. Está el suelo expansivo que se hincha cuando está en contacto con el agua debido a su mineralogía. La forma que están las arcillas, que son los suelos que experimentan este comportamiento, hay diferentes tipos de minerales y su estructura fomenta, dependiendo de la familia de minerales que estemos, el hinchamiento. Por ejemplo, recordemos que podemos tener la caolinita, podemos tener la hilita, que son arcillas relativamente estables, pero también podemos tener una arcilla de la familia de las esmectitas, donde el familiar más problemático en términos de expansividad es la montmorillonita. En estos materiales, cuando están en contacto con el agua, atraen las moléculas de agua y se las dejan adheridas a la partícula, a la superficie de la partícula, por lo que empieza a hincharse, porque cuando tengo toda una línea de agua que se conecta a la partícula, a la superficie, y después viene otra, entonces se tiene que levantar un poco el espaciamiento, se aumenta y se va hinchando el material. Como el desbalance de carga es muy grande, entonces esto nos genera un gran hinchamiento. Ese fenómeno, ese desbalance de carga, ¿a qué me refiero con desbalance de carga? Que tenemos una carga negativa. Si usted le mide la carga a ese suelo, le va a dar una carga negativa, o sea, se convierte básicamente en un imán de el agua. Eso se le conoce como la sustitución isomórfica, que es la razón por la cual tenemos el desbalance de carga. Las arcillas están formadas por sílice y aluminio, pero a veces tenemos entonces que se mete sodio, se mete magnesio, se mete potasio, se mete calcio, generando un desbalance. En lugar de tener una molécula estable, ¿verdad? Con carga cero, tenemos carga negativa atrayendo entonces moléculas de agua. Estas fuerzas que atraen iones, tanto aniones como cationes, en vista de que el agua es una molécula dipolar, se le conoce como las fuerzas de la doble capa difusa. Se le llama doble capa precisamente por tener cationes y tener aniones y se le llama difusa porque como es atraído por el desbalance de carga de la partícula de la arcilla, entonces va perdiendo digamos, va perdiendo la capacidad de atraer conforme se va alejando de la fuente, en este caso de la partícula de arcilla. De ahí difusa, porque esa concentración se va disminuyendo conforme me alejo de la partícula de arcilla. Otra de los productos de tener esta sustitución isomórfica que genera cargas negativas en arcilla
es el proceso de ósmosis, ¿verdad? Que es lo que llamamos la succión osmótica. En vista de que tengo una alta concentración de solutos alrededor de la partícula de arcilla porque fue atraída por las fuerzas de la doble capa difusa, entonces el proceso de ósmosis lo que hace es, al darse cuenta que tiene una gran concentración de solutos cerca de la partícula de arcilla, entonces envía agua, se da un gradiente osmótico, donde el agua trata de equilibrar eso, llevando más agua a la partícula de arcilla para diluir un poco los solutos y equilibrar. Y eso, pues, en términos de expansividad, lo que está haciendo es llevando más moléculas de agua a la partícula y por lo tanto hinchándola aún más. Grandes problemas en zonas como Escazú. Hay algunas pequeñas zonas de arcilla expansiva en Guanacaste, en el sur, pero son materiales normalmente de color rojo, pueden ser grises, y esos materiales tienen gran potencial de hinchamiento. Obviamente algo que queremos determinar porque si se hincha y tenemos una estructura liviana puede quebrarnos el piso, puede descuadrar puertas, descuadrar ventanas y es algo que siempre queremos conocer para poder diseñar o recomendar alguna medida de estabilización para ese tipo de materiales. También tenemos los suelos colapsables, normalmente son tipo limo o ceniza volcánica, que lo que tienen es una estructura metastable que tiene ciertas cargas positivas en las puntas de la partícula y negativas en las partes planas de la partícula, llevándolo a construir una estructura tipo castillo de naipes. Cuando se llena de agua, se empieza a mojar, estas cargas lo que hacen es cambiar el pH del suelo y perder las cargas. Y al perder las cargas es precisamente como un castillo de naipes que usted lo toca y se colapsa, cae hasta la mesa, ¿verdad? Entonces, por más alto que yo lo tenga, de pronto sufre un colapso y se va hasta abajo. Y eso pues puede ser problemático y es algo que obviamente yo quisiera tener presente a la hora de trabajar una estructura. Por ejemplo, tengo limos colapsables en Coronado, en Vázquez de Coronado, tengo limos colapsables en el centro de Cartago, ¿verdad? Que son zonas que tienen alguna afectación de materiales volcánicos, como hemos visto en estos tiempos, ¿verdad? En realidad el Turrialba nos ha enseñado mucho de por qué en San Pedro, por ejemplo, donde está la ciudad de la investigación de la Universidad de Costa Rica, tenemos materiales de origen volcánico. Precisamente porque son suelos transportados, que hay erupciones volcánicas, por ejemplo, el Turrialba, y el viento se encarga de llevarlos a estas otras zonas donde se depositan y cierto tipo de tiempos geológicos después, lo que uno se encuentra cuando explora son materiales de origen volcánico sin que, por ejemplo, en Montes de Oca haya un volcán, precisamente porque son suelos transportados. En el caso de los rellenos sanitarios o botaderos, bueno, ya hablamos un poco de eso, ¿verdad? Es algo muy difícil de determinar a simple vista. Usted generalmente no se da cuenta hasta que empieza a trabajar y mover un poco el material. Y como nosotros, ustedes recordarán, en suelos uno decimos que el suelo lo vamos a suponer continuo y homogéneo, isotrópico y lineal elástico. Imagínense tener un botadero donde hay refris, donde hay plásticos, donde hay botellas, donde hay clavos. ¿Cómo podría yo adecuadamente estimar cómo se va a comportar eso? Cuál va a ser su resistencia, cuál va a ser su deformabilidad, cómo se va a mover el agua a través de un material así. Es claramente muy complejo, y posiblemente los supuestos que yo normalmente tomo para el cálculo de los parámetros no va a ser adecuado. Entonces también es algo que yo quisiera tener presente porque es algo en la construcción que tal vez necesite remover o necesite encontrar algún tipo de cimentación que pase a través de ese material hasta llegar a un material más competente, pero definitivamente para tomar la decisión necesito conocer. Uno muy importante, Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos moderna, decía que si no fuera por el agua, posiblemente no habría necesidad de una mecánica de suelos. Los cambios de humedad, los cambios que nos produce el agua en el comportamiento del suelo, es lo que hace que sea muy importante entender bien dónde está el agua y cuáles son los patrones de flujo que tengo subterráneos. Si tengo solamente agua en los vacíos, si tengo agua libre que se mueve por producto de un gradiente hidráulico de un punto a otro, si tengo un nivel colgado, si tengo un nivel artesiano, todos son cosas que yo necesito saber. Imagínense ustedes tener un nivel artesiano
y de pronto hacer una excavación. Cuando yo le reduzco el peso del suelo que tiene por encima y tengo agua a presión, pues esa presión va a romper hacia arriba porque yo le estoy quitando peso. Y si estoy haciendo una excavación y me va a romper el agua, el piso de mi excavación, imagínense, de pronto tengo mi excavación inundada. Es algo que yo quisiera saber si hay un nivel artesiano en la zona donde yo voy a hacer una excavación. Por ejemplo, yo quisiera saber en un talud dónde está el nivel del agua, que si cuando llueve se va a subir el nivel o va a bajar o se va a, bueno, cuando llueve no se va a bajar, pero si va a subir o no, porque puede que la energía que tiene el suelo no permita que el agua entre al suelo, sino que más bien escurra en la superficie, pero dependiendo de cómo se mueve el agua, yo voy a tener cambios en resistencia, voy a tener cambios en deformabilidad, voy a tener que lidiar, por ejemplo, en la excavación, que tiene el nivel freático muy superficial, se me va a meter el agua cuando yo haga la excavación, y obviamente voy a tener que pensar en una bomba o pensar en alguna excavación temporal que me permita impermeabilizar para poder trabajar. Imagínense que yo no podría adecuadamente planificar mi proceso constructivo y mis análisis si yo no conozco dónde es que están ubicados los niveles freáticos o los niveles artesianos o los niveles colgados en mi sitio. Obviamente, los niveles son cambiantes con estación, como ustedes imaginarán. El nivel freático no va a estar a un mismo nivel cuando estamos en invierno que cuando estamos en verano y eso lo hace aún más complejo de determinar. Otro gran objetivo es la predicción de presiones laterales. Cuando vamos a diseñar un muro de retención o una excavación en la cual necesitamos un sistema de retención temporal, esa estructura de retención necesito que me soporte unas ciertas fuerzas, si no, no la utilizaría. Si el suelo se mantiene solo, sin necesidad de un muro, pues no necesito construir el muro. Yo construyo el muro porque me doy cuenta de que el suelo va a caerse, el suelo se va a mover cuando yo haga el corte o cuando haga la excavación. Y construyo entonces un muro. Bueno, ese muro necesita para su diseño saber cuáles son los empujes, cuáles son esas fuerzas que tiene que contrarrestar. Y yo es posible que tenga entonces que obtener parámetros para poder diseñar esas estructuras de retención. Vean qué importante es saber cuál es el problema que yo tengo, ¿verdad? Porque si ustedes no tienen muros de retención, pues este no es un objetivo que a mí me interese responder, ¿verdad? Que a mí me interese alcanzar en mi investigación. Entonces es muy importante definir qué es exactamente lo que estoy buscando. El último de los objetivos que tenemos acá es la determinación de métodos constructivos. Bueno, ya me adelanté un poco dando el ejemplo de una excavación donde el nivel del agua es relativamente superficial y que cuando yo haga la excavación el agua puede que me entre a mi excavación y yo tengo que tomar todas las previsiones de cómo voy a construir yo sabiendo que de alguna forma estoy construyendo debajo de los niveles del agua. Por ejemplo, si voy a hacer pilotes y entonces me doy cuenta de que es una zona donde el material tiene muy baja capacidad soportante y cuando yo hago una perforación para después bajar el acero y chorrear o verter el concreto, que se me va a cerrar, que el suelo ni siquiera tiene suficiente capacidad soportante para sostenerse y se me va a caer, se me va a cerrar, no me va a dejar construir el pilote. Por ejemplo, si es una arena, ¿verdad? Cuando yo hago la excavación en arena, la arena se me va a colapsar. Entonces yo digo, mira, yo no puedo en esas condiciones hacer un pilote colado en sitio. Entonces puede ser que yo piense, voy a hacer un pilote hincado, ¿verdad? Lo voy a clavar ya construido, ya está, ya es un pilote de acero, un pilote de concreto que está construido, lo voy a hincar y entonces vean cómo me determina totalmente el método constructivo en este caso. Kendall tiene una pregunta. Sí, profe, es que ahora usted comentó sobre los niveles artesianos, me parece. ¿Sí? Esos son los mismos niveles freáticos. No, recordemos que en el terreno podemos tener tres tipos de niveles de agua. Tenemos el nivel freático, que es el nivel, bueno, tenemos una masa de agua continua y la superficie de esa masa continua de agua, que es subterránea, obviamente, se encuentra a una presión atmosférica o presión cero si la tomamos manométrica. Digamos que es una piscina subterránea en términos del cálculo de las presiones. Ese es el nivel freático. El nivel artesiano es donde tenemos una masa continua de agua también, pero la superficie de esa masa continua de agua no se encuentra a una presión atmosférica, sino que se encuentra a una presión mayor a una presión atmosférica. Ok, la presión no es cero en ese nivel. Ahí si usted libera
ese punto, por ejemplo, con una perforación, el nivel del agua va a tender a ascender hasta encontrar el nivel de energía, el nivel potenciométrico. ¿Ok? Ese es un nivel artesiano, cuando hay presión en la superficie. Cuando no hay presión, sino que está atmosférico, entonces es un nivel freático. Y el nivel colgado es un pequeño nivel freático, es una acumulación de agua muy pequeña, digamos que es un charco subterráneo, ¿verdad? Es algo que lo importante de saber que es un nivel colgado es más que todo para descartar que no es ninguno de los otros dos niveles, simplemente es un poquito de agua que quedó atrapada normalmente en un estrato impermeable que se encontró cuando estaba infiltrando. Listo, profe, muchísimas gracias. Okay. Ok, entonces para programar una exploración geotécnica o una investigación geotécnica, obviamente si lo estamos tratando como una investigación, vamos a recordar aquí digamos que no es un curso de teoría de investigación, pero es relativamente fácil recordarlo. Nosotros recordamos que una investigación siempre comienza con un problema, ¿verdad? Entonces es muy importante tener definido cuál es el problema al que le queremos dar solución. Porque a veces, pues ahí dentro de una misma situación puede que haya varios problemas. Puede que haya que darle solución a varios problemas. Está bien, tendría varios objetivos generales, pero sí tenemos que tenerlo claro. Y el no tener claro eso a veces hace que las exploraciones geotécnicas terminen siendo machoteras, todas iguales, porque no considera adecuadamente el problema en particular que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo he dado varios ejemplos ya hoy en estos minutitos. Por ejemplo, quiero saber si puedo hacer cimentaciones superficiales o necesito cimentaciones profundas. Entonces, ese es el problema. O quiero saber, voy a diseñar un muro o tengo un talud cerca de mi lote que necesito saber si es estable o no es estable. Ese es muy, muy común. Por ejemplo, que se vaya a construir en un lote, que sea con un préstamo del banco y que el banco entonces manda a su perito y el perito de pronto ve que en el lote hay un talud y como obviamente pues el perito no es un experto en geotecnia, entonces manda al cliente y le dice, mira, necesito un estudio de suelos que me diga que ese talud es estable para antes que yo le preste plata al banco, ¿verdad? Para construir ahí su casa. Y si no es estable, pues necesito que me diga cómo lo vamos a estabilizar para poder construir. O si del todo, pues la recomendación es no construir ahí. Entonces vean que ahí en ese caso el objetivo no es determinar cuánto soporta la cimentación de la casa. El objetivo es ver si el talud es estable. Entonces mi exploración y toda la programación de lo que yo voy a hacer va enfocada a tener la información necesaria para hacer ese análisis de estabilidad de taludes. Entonces es muy importante definir el problema. Recordemos que sabiendo cuál es el problema, entonces yo tengo una pregunta de investigación. ¿Verdad? Que sería, digamos, en ese caso particular. El problema es que tengo un talud cerca del lote donde voy a construir y me están solicitando un estudio para evaluar la estabilidad del talud y en caso de que no sea estable, una medida de mitigación. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo construyo la pregunta de investigación? ¿Qué es en realidad lo que yo necesito saber? Entonces, ¿cuáles son los niveles de estabilidad o los niveles de seguridad en la estabilidad del talud en el lote tal y tal? A partir de ahí, entonces yo digo, bueno, ¿qué necesito yo saber para determinar los niveles de seguridad? Bueno, necesito saber qué tipo de suelo es, necesito saber dónde está el agua, necesito saber cuál es la resistencia cortante de esos materiales que me encuentro en ese lugar, necesito saber, ¿qué más creen ustedes que necesito saber? Para saber si un talud es estable, así intuitivamente, porque sé que en este curso lo vamos a ver y no lo hemos visto. Pero, ¿qué más puede afectarme a mí la estabilidad de un talud? Aparte del material, su resistencia, dónde está el agua. ¿Qué más se les ocurre? La pendiente, profe. La pendiente, importantísimo, ¿verdad? Porque si es un talud de alta pendiente, posiblemente tenga más riesgo. ¿Qué más puede ser que me inestabilice a mí un talud? Las condiciones climáticas de la zona. Las condiciones climáticas de la zona puede ser uno, perfecto. ¿Y por qué las condiciones climáticas? Porque de pronto, si yo tengo mucha lluvia en esa zona, yo estaría pensando, puede que el agua me esté infiltrando el suelo, me lo moje y me baje la resistencia. A como puede ser que ahí haya una zona de alta intensidad de lluvia que lo que hace es erosionarme el material. Y eso me puede causar que el talud falle. Bueno, ¿y qué requisitos tengo yo
O sea, ¿cuándo tengo mayor o menor erosión? ¿Cuándo creen ustedes que yo tengo un suelo que se erosiona más o menos, suponiendo que la lluvia es idéntica? Hay un efecto ahí ambiental muy importante que me fomenta erosión del material. El viento. Eh, bueno, el método de erosión, pero no es el, digamos, en una erosión pluvial. Yo tengo agua, tengo dos taludes, uno a la par del otro, están en la misma zona, llueve igual para los dos y uno se erosiona más que otro, posiblemente ¿por qué? ¿Qué le falta a uno? ¿Qué posiblemente no tiene? Vegetación. La vegetación es, o la deforestación, es un efecto o un agente que incrementa la erosión del material, porque ahora la energía que tiene esa agua que arrastra los materiales está actuando directamente en mi suelo, mientras que la vegetación reduce esa energía y reduce el efecto de la erosión pluvial. Entonces vea todo lo que sacamos en un momentito, tipo de suelo, dónde está el agua, cuánto resiste, cuál es la pendiente, cuál es el clima en la zona, si hay vegetación o no hay vegetación. Ve qué interesante, ¿verdad? Porque entonces ahora, como yo sé que ese es mi problema y que esas son las cosas que yo necesito, entonces voy a enfocar mi exploración a esas cosas que yo necesito para darle solución a mi pregunta, que es cuáles son los niveles de estabilidad. ¿Verdad? Entonces yo voy, bueno, voy a hacer perforaciones para conocer los materiales y los niveles freáticos. Voy a hacer visita al campo para ver si hay o no hay vegetación, para ver si hay evidencia de que se está erosionando, para ver si alguien, algún vecino le está tirando sus tubos, su agua, ¿verdad? De sus techos o lo que sea a mi talud, lo cual obviamente es un problema para el comportamiento de mi talud. Voy a ir a verlo, voy a hacer la exploración, pero con solo las perforaciones que yo mando a hacer no va a ser suficiente para conocer la resistencia, entonces necesito algunos ensayos, a menos que los haga de campo, hay ensayos para medir resistencia en el campo, pero también puede ser que los haga en el laboratorio, entonces voy a decir, bueno, si lo que ocupo es resistencia, pues voy a tener que hacer compresión inconfinada, o voy a tener que hacer corte directo, o voy a tener que hacer triaxial, porque para mí es imperativo para responder a la pregunta que dio origen o que surge a partir del problema particular, darle respuesta a resistencia. Entonces, no es algo que yo puedo obviar en mi investigación geotécnica. Y si hacemos este mismo ejercicio con otro problema, cimentaciones, que quiero saber si voy a usar pilotes o cuántos pilotes voy a usar, pues vamos a identificar cuáles son las variables. Vean que lo que hicimos, como les digo, no es una clase de teoría de una investigación, pero lo estamos haciendo intuitivamente. Variables dependientes y variables independientes. Tenemos las variables dependientes, que es la resistencia cortante del suelo, ¿verdad? Que las quiero determinar, que son dependientes de variables relativamente independientes para este problema que puede ser, por ejemplo, la lluvia. Entonces, yo no puedo controlar la lluvia, yo no puedo cambiar los patrones de lluvia de la zona, pero sí puedo cambiar cuánto de esa lluvia me afecta la resistencia cortante del suelo. Ah, mira qué interesante. Si yo hago eso, estabilizo el talud. Ok, entonces voy a poner drenajes en el suelo, o voy a poner vegetación para que no me erosione, o voy a hacer una canalización de aguas superficiales para que el agua yo la controle y no ande libre por el talud. ¿Ves? Entonces, eso me ayuda también a determinar, me estoy adelantando, pero vea qué importante, me ayuda a determinar variables dependientes e independientes, porque si yo quiero controlar de alguna forma las dependientes, puedo minimizar o manejar de alguna forma el efecto que tienen las independientes, y tengo que conocer esas independientes porque son las condiciones que tengo. Yo no puedo cambiar el tipo de suelo, por ejemplo. Esa es una de las grandes particularidades del área de geotecnia con respecto a otras áreas de la ingeniería civil. Yo puedo escoger el tipo de concreto y hasta puedo decir qué resistencia quiero, ¿verdad? Puedo escoger el tipo de acero y hasta puedo decir qué características tengo, pero yo normalmente no puedo escoger el tipo de suelo. Yo llego y es lo que es. Es lo que hay. Hay ceniza volcánica, bueno, hay ceniza volcánica. Hay arcilla expansiva, bueno, hay arcilla expansiva. Y tenemos que trabajar con lo que nos encontremos. Entonces vean que nosotros vamos a hacer una recolección de información preliminar. Obviamente el clima de la zona es algo que está en mapas.
Más o menos los niveles de agua están en mapas, los tipos de suelo están en mapas. Tenemos el mapa geológico de Costa Rica, tenemos el mapa de la zonificación geotécnica de los suelos que está en el Código de Cimentaciones de Costa Rica. Entonces, sin yo haber hecho todavía nada, sin haber gastado casi que nada de mi presupuesto, ya yo puedo tener una idea de dónde estoy y cuáles son las condiciones. Luego voy al sitio, me fijo en la topografía, me fijo en la identificación de posibles problemas geotécnicos. Por ejemplo, estoy cerca de un río y yo puedo ver entonces que el río crece y que puede que me esté erosionando el pie del talud y que eso ponga en riesgo el puente, por ejemplo. En puentes siempre tenemos que determinar hasta dónde crece el río para poder diseñar adecuadamente la cimentación. Tenemos que saber también ese río que cuánto socava, ¿verdad? Porque si yo pongo la cimentación, vamos a decir a 2 metros, y la socavación del río es 2 metros, se me va a quedar la cimentación expuesta y voy a poner en riesgo el puente. Entonces yo necesito saber ese tipo de cosas. Vean que algunas no son ni geotécnicas, pero yo tengo que pensarlas antes, porque cuando a mí yo contrate ese hidráulico, ¿verdad? O esa persona de hidrología, que es el que me va a calcular la socavación del río, me va a pedir el tipo de suelo, me va a decir dónde está la roca, me va a decir cuál es el tamaño máximo de los agregados en el sitio que yo determino en una granulometría. Y si eso yo no lo sé, pues voy a tener que salir corriendo a hacer más exploración y bueno, ¿y con qué plata? Si ya yo gasté la plata de exploración. Entonces, esta es una fase, como les decía al puro principio, que de pronto fácil, bueno, uno dice fácil con respecto a hacer números de diseños de cimentaciones y de cálculos de estabilidad de taludes, pero infinitamente relevante y muy importante hacer adecuadamente. Vamos a determinar la estratificación de suelos en los cortes aledaños. Eso nos da información. Siempre si yo tengo un problema y voy y veo los taludes que ya están expuestos, pues puedo ver el tipo de suelo que hay en la zona con solo verlo. Tipos de vegetación. Evidencia de la presencia de agua en estructuras vecinas, ¿verdad? Si el vecino suyo se inunda, pues hay un buen chance que usted también se vaya a inundar en esa zona, si lo tiene a la par. Puede que no, puede que sí, pero por lo menos me pone a pensar en posibles problemas que yo tengo. Determino niveles freáticos, estado de estructuras aledañas. Obviamente, como cualquier investigación, vamos a planear primero, vamos a ver cuánto, ¿verdad? El muestreo, cuántas perforaciones necesito, cuántos sondeos necesito para cumplir con mi objetivo. El Código de Cimentaciones de Costa Rica establece una investigación mínima que ya vamos a ver. Entonces, yo voy a determinar cuántos sondeos exploratorios, si voy a hacer pruebas directas o voy a hacer pruebas indirectas o una combinación de las dos. Las pruebas directas son las pruebas en las que yo recupero una muestra. Por ejemplo, una perforación es una prueba directa. En algunas áreas se llaman destructivas y no destructivas, que es donde yo obtengo una muestra, ¿verdad? Yo tengo el suelo en mi mano y lo llevo al laboratorio. Mientras que la prueba indirecta es hecha, por ejemplo, con onda sísmica, ¿verdad? Algún tipo de técnica en la que yo tengo información que yo infiero a partir de esa técnica como geofísica, por ejemplo, pero yo no tengo nunca en mi poder una muestra. No es destructivo, ¿verdad? La recolección de muestras necesaria para el laboratorio, si son muestras alteradas o son muestras inalteradas, dependiendo de si son ensayos donde yo necesito conservar la estructura del suelo en el sitio o no. ¿Cuáles son los ensayos en los que yo necesito mantener la estructura del sitio para que sea una muestra representativa? Los de resistencia cortante, por ejemplo, los de permeabilidad, los de asentamiento, o sea, de formabilidad, como los de consolidación. Yo no hago nada con una muestra en la que yo le mido resistencia cortante si no tiene nada que ver con la estructura del suelo en el sitio, porque va a tener una resistencia diferente. Entonces, claramente yo necesito una muestra inalterada que me represente adecuadamente a las condiciones del sitio, porque si no, pues no tiene chiste. Pero no todas son así. Si ustedes van a hacer una granulometría, que de por sí la van a pasar por unas mallas, o la van a hacer en los límites líquido y límite plástico para sacar los índices de plasticidad, ¿para qué me voy a traer una muestra inalterada, superchineada, con técnicas que son hasta más difíciles y caras de realizar, si lo primero que hago en el laboratorio es destruirla para poder hacer una pasta y ponerlo en una copa de casa grande? Entonces, hay algunos ensayos que requieren muestras alteradas o pueden ser con muestras alteradas y algunos ensayos que requieren de muestras inalteradas. Bueno, aquí esto está al revés. Vamos a ver cómo le damos vuelta. Ok, acá tenemos, esto es del Código de Cimentaciones de Costa Rica, es un cuadro
Recordemos que el Código de Cimentaciones de Costa Rica es de acatamiento obligatorio para nosotros, ¿verdad? Es una ley. Entonces nosotros tenemos que cumplir un mínimo. Vean que uno puede tener más exploración si lo considera adecuado, lo que no puede es tener menos, ¿verdad? Porque si tiene menos está incumpliendo el Código de Cimentaciones. Ese es un cuadro relativamente sencillo de entender, donde acá tenemos la magnitud de la obra en esta columna, en esta columna acá de esta matriz, magnitud de obra baja, media, alta o especial. Y acá en las filas lo que vamos a tener, o más bien en las columnas, ¿verdad? Lo que vamos a tener es complejidad geotécnica baja, media y alta. Está claro que algunas de estas cosas son subjetivas y para eso hay que tener algo de experiencia. Por ejemplo, bueno, aún así nos define un poquito acá. Por ejemplo, magnitud de obra baja. ¿A qué se refieren en el código con eso? En el código se refieren a construcciones que son menores de 3 niveles. Incluye residencias, bodegas, canales, urbanizaciones y áreas industriales. Eso es lo que van a llamar en el código magnitud de la obra baja. En magnitud de la obra media vamos a tener edificaciones de 4 a 10 niveles o cargas menores de 300 toneladas métricas, ahí no dice métricas, pero son métricas, por apoyo. En ese caso van a ser magnitud de obra media. La magnitud de obra alta van a ser edificaciones mayores de 10 niveles o cargas mayores de 300 toneladas por apoyo. Y la magnitud de obra especial básicamente lo que dice es busque a un experto, ¿verdad? Dice por su magnitud, complejidad estructural de la excavación o condiciones especiales del proceso constructivo requieren de estudios preliminares, casos especiales de fundación como losas, pilotes, cajones de cimentación, etc. Y lo que es la complejidad geotécnica dice que a definir por el ingeniero geotecnista que está a cargo. Entonces, igual es como busque un experto para ver cuál es la complejidad geotécnica que usted tiene. Gabriel Gamboa nos tiene una pregunta. Profe, sí, nada más es si nos podría decir algún ejemplo de esta magnitud de la obra especial, por favor. Bueno, por ejemplo, una presa de Lice, ¿verdad? Es una magnitud de obra especial. Es algo que no se apega a ninguna de estas categorías de baja, media y alta, sino que por sus condiciones particulares, pues debe ser definido de otra forma. Una carretera de la nueva ruta 32, no me parece que se apegue a baja, media y alta, a pesar de que no es por niveles. Ven que esto es como muy de edificios, ¿verdad? No es por niveles ni por capacidad, pero sí tiene una cierta complejidad por el tipo de obras que se va a encontrar a lo largo de la carretera, estabilidad de taludes rocosos en el surquí, estabilidad de taludes en suelo, la capacidad soportante de los pavimentos, ¿verdad? Y las condiciones del agua en esa zona lo hacen un proyecto especial. O sea, básicamente lo que dice es, si tiene una cierta complejidad el proyecto que lo hace atípico, que no es, digamos, lo que hacemos, lo que cualquier ingeniero hace todos los días, entonces lo consideramos una obra especial. Está bien. Muchas gracias, profe. Ok. Vamos a ver si entendemos esto. Es relativamente fácil. Donde dice N mínimo es el número de sondeos exploratorios mínimos que requiere para esa combinación de complejidad y magnitud. Por ejemplo, entonces, si tengo una complejidad baja con una magnitud de obra baja, vamos a decir que tengo una casa en una zona donde no hay gran complejidad geotécnica. El Código de Cimentaciones de Costa Rica me exige a mí tener al menos 2 sondeos exploratorios, que pueden ser perforaciones. ¿Ves? Entonces, yo no podría tener una única perforación. Si es el único sondeo que voy a usar son perforaciones, no podría tener solo una perforación porque incumple el código. El mínimo son 2. O sea, nunca puedo tener menos de 2 sondeos en ningún tipo de obra, porque nunca voy a tener algo más bajo que baja-baja, ¿verdad? El E máximo, ¿qué significa? El E máximo significa que es el espaciamiento máximo que yo debo tener entre esos sondeos. Es decir, si yo tengo una casa en una zona de baja complejidad geotécnica, yo tengo que hacer 2 perforaciones, pero no pueden estar a más de 60 metros entre ellas. Entonces, si la casa resulta que es una casa de 300 metros cuadrados, yo posiblemente voy a tener que tener más de dos perforaciones porque tengo que cumplir el mínimo de las 2 perforaciones, pero también tengo que cumplir el máximo de 60 metros. Entonces ahí ven, se empieza a aumentar la cantidad de
sondeos que yo tengo que hacer porque estoy restringido a tener un cierto espaciamiento entre ellos. Y el P mínimo, que es la profundidad mínima de exploración de esos sondeos. El DF es el nivel de desplante. El nivel de desplante en una cimentación es la profundidad máxima que tiene la cimentación, es decir, donde el elemento estructural toca el medio soportante. Hace un rato yo dije que, por ejemplo, una casa con una cimentación superficial a 1 metro de profundidad. Bueno, ese metro de profundidad es el nivel de desplante. En ese caso, en ese ejemplo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo anticipo que esas son las condiciones que yo voy a tener, el código a mí me exige que esos sondeos abarquen al menos 3 metros de profundidad, que sería el metro de nivel de desplante que yo anticipo más 2 metros más de exploración. Veamos, por ejemplo, el alta-alta, donde tenemos una complejidad geotécnica alta y una magnitud de obra alta, es decir, puede ser un edificio de más de 10 niveles, por ejemplo. En este caso vamos a tener entonces que el mínimo de exploraciones son 4, con un espaciamiento no mayor a 20 metros entre ellas y con una profundidad del nivel de desplante anticipado a 5 metros más. ¿Ves? Claro, es una exploración más cara, más detallada, porque tenemos complejidad alta y tenemos magnitud de obra alta. Por ahí tenemos a alguien que levantó la mano. Profe, que era PM, P, profundidad, Pmin es profundidad de exploración mínima, ok, gracias. ¿verdad? Ana Luisa. Ana Luisa acaba de hablar o dice No, Ana Luisa alzó la mano. profe, ¿puedo repetir lo que dijo el DF? El DF es el nivel de desplante. Esa es la profundidad máxima de la cimentación, ¿verdad? Usted tiene una cimentación, usted la entierra, construye su cimentación a una cierta profundidad. Entonces es donde se da el contacto entre el elemento estructural y el medio que lo soporta. Por ejemplo, en una cimentación esa de esa casa que yo usé de ejemplo de 1 metro de profundidad de cimentación, el nivel de desplante va a ser 1 metro. Pero si yo tengo un puente con pilotes y los pilotes son de 14 metros de profundidad, pues SDF son 14 metros, porque es el punto donde la cimentación está en contacto con el medio soportante. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo, vamos a decir que tengo un puente que es alta-alta, lo puedo considerar aquí alta-alta. Entonces, el nivel mínimo que yo tengo que explorar, si yo pienso que mi pilote va a ser de 14 metros, tengo que explorar 21 metros de profundidad porque tengo que sumarle 5 metros. O sea, yo no puedo decir, voy a tener un pilote de 10 metros, voy a explorar 10 metros. Siempre tengo que explorar un poco más por debajo de donde va a estar mi cimentación. Y ese poco más está definido acá en el código, dependiendo de las condiciones. Pues en algunos casos es más 2, en algunos casos es más 5, más 4, más 3. ¿Ok? Está claro, sí. Sí, profe, gracias. Ok, acá seguimos con esto porque este es un ejemplo que yo utilizo para recordar y esto, pues cuando usted trabaja en el TEC, pues la experiencia dice que algunos de ustedes pues van a trabajar fuera de Costa Rica, ¿verdad? Hay muchísimos egresados que trabajan en Panamá, que trabajan en Europa, que trabajan en Estados Unidos. Entonces, esto que acabamos de ver en la diapositiva anterior es el código de cimentaciones de Costa Rica. Obviamente, si yo estoy en Panamá, pues el código de cimentación de Costa Rica no aplica. Si estoy en Europa, pues no aplica. Dependiendo del país, es posible que haya otro código y hay que seguir el código del lugar donde yo estoy trabajando. Pero también hay países que no tienen código. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene un código geotécnico. En Estados Unidos se supone que el que realiza la exploración geotécnica es un experto en geotecnia, es un especialista y por lo tanto está en capacidad de definir una exploración sin necesidad de que el código le diga cómo hacerla. Eso, pues obviamente es un caso particular de Estados Unidos. En Europa sí hay código, ¿verdad? El eurocódigo. Pero bueno, no sabemos dónde vamos a trabajar. Entonces yo le pongo acá un ejemplo a ustedes de unas recomendaciones de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles de cómo determinar la profundidad de exploración.
En este caso particular, lo que tenemos es, ves, aquí tenemos una cimentación, este es el dibujito de una cimentación. Vean que la distancia que hay de la superficie del terreno hasta el nivel máximo, o sea, donde está el contacto entre la cimentación y el medio soportante, esto es lo que acabamos de definir como nivel de desplante, ¿verdad? Entonces, yo quiero determinar hasta dónde tengo que perforar por debajo de esta cimentación. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí hay dos formas de hacerlo. Vamos a determinar el gráfico de distribución de esfuerzo contra profundidad. Esto es algo que se estudia en mecánica de suelos 1. Sería este gráfico de acá. ¿Se acuerdan que uno puede usar Boussinesq, puede usar Newark, puede usar Westergaard, puede usar Ittergaard, puede usar el método piramidal? Hay muchas formas de estimar cómo se va distribuyendo el esfuerzo en profundidad. Obviamente en el contacto pues tengo carga entre área de lo que está del área cargada, pero eso va a ir disminuyendo conforme me alejo de esa fuente y hay diferentes métodos para calcular este gráfico. Entonces vamos a hacer ese gráfico. Luego vamos a hacer otro gráfico que es el de esfuerzo efectivo, que también se estudia en suelos 1. Vamos a hacer la variación del esfuerzo efectivo contra profundidad, que en este caso es este otro, ¿verdad? Como no hay agua, no hay nada, es una distribución triangular, es un mismo tipo de suelo, pero puede variar dependiendo de las condiciones. Entonces ahora sí, tengo los dos gráficos. Tengo el de distribución de esfuerzo provocado por esta carga y tengo el de esfuerzo efectivo que es producido por el mismo peso del suelo. Es decir, este gráfico es un esfuerzo geostático y este gráfico es un esfuerzo inducido, que son los dos tipos de esfuerzo que puedo tener en el terreno, ¿verdad? Entonces, del gráfico de distribución de esfuerzo, vamos a determinar dónde, a qué profundidad ya se ha disipado el 90% de mi carga. Entonces, acá en este punto yo tengo Q, que sería la carga entre el área. Entonces, aquí tengo un esfuerzo que es Q minúscula. Y yo en mi gráfico me voy a fijar, vamos a decir que tengo 10 toneladas y 1 metro cuadrado. Entonces, vamos a decir que aquí en la superficie tengo 10 toneladas metro cuadrado. Entonces yo voy a buscar en mi gráfico a qué profundidad ya solo me queda 1 tonelada metro cuadrado. Entonces digamos que es aquí. Entonces yo me fijo cuál es la profundidad a la que corresponde 1 tonelada metro cuadrado y a eso le llamo D1 y la apunto. Luego voy a determinar D2. Voy a determinar el D2 ¿cómo? Con una razón. La relación que hay a una determinada profundidad entre el esfuerzo inducido, lo que me queda de ese esfuerzo inducido y el esfuerzo efectivo. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo a esta profundidad donde está la D, yo voy a tomar el valor ahí de esfuerzo inducido y lo voy a dividir entre el valor a esa misma profundidad, o sea este, del esfuerzo efectivo. Y eso me va a dar un número, ¿verdad? Me va a dar una razón. Y lo voy a ir calculando hasta que encuentre la profundidad donde esa razón da 0.05. Vamos a decir que es aquí en este punto. Yo agarro este y lo divido entre este y me da 0.05. Entonces anoto esta profundidad y eso lo voy a llamar D2. Y lo que dice la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles es que a la profundidad que sea menor entre D1 y D2 va a ser mi profundidad mínima de exploración. ¿Ok? Eso sí, esto en Costa Rica, pues pueden utilizar este método, pero siempre que sea mayor a la recomendada por el Código de Cimentaciones de Costa Rica, porque si yo escojo una menor a la del código, pues estaría incumpliendo el código. Si estoy pues en otro país, pues no necesariamente tengo que cumplir con el Código de Cimentaciones de Costa Rica, entonces ahí yo podría aplicar el criterio ingenieril. Hay otras recomendaciones porque como ustedes vieron ahí, por ejemplo, hay un caso para especiales y no dice nada, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, algunas otras recomendaciones. Sowers y Sowers 1970 para hospitales y edificios de oficina, que son edificios importantes, ¿verdad? Y pesados. Cuando el edificio es de acero, liviano o son delgados de concreto, es decir, no tienen un gran peso, vamos a tomar el nivel de desplante que allá en el código se llamaba DF, bueno, aquí Sowers y Sowers lo llaman DV minúscula. Y ese es el número de pisos. Entonces, la profundidad mínima de exploración para hospitales que no pesan tanto y edificios de oficina recomendada por Sowers es tomar el número de pisos, elevarlo a la 0.7 y multiplicarlo por 3. En el caso de que sea un edificio pesado,
acero pesado o anchos de concreto, entonces lo que cambia es que en lugar de multiplicar por 3 se multiplica por 6 y con eso saca una profundidad en metros, de acuerdo al número de pisos. Aquí hay un dato muy importante, que es que el costo de la investigación geotécnica generalmente ronda entre 0.1% y 0.5% del costo de la estructura. Es decir, los estudios de geotecnia son baratísimos, ¿verdad? En realidad nos ahorran de muchos problemas constructivos, nos dan mucha información para tener una estructura segura y además de eso es barato. Es relativamente barato. Entonces, ustedes van a tener entre 0.1 y 0.5% del costo de la estructura para lo que es exploración geotécnica. Entonces, tampoco es que si deciden, digamos que faltando al código o faltando a las leyes, hay gente, hay unos ingenieros que dicen, no, yo no voy a hacer estudios suelos, así me la juego. Se está jugando un riesgo de tener problemas geotécnicos y por sí lo que se ha ahorrado muy poquito, ¿verdad? Es bajo, relativamente bajo, el costo de un estudio geotécnico. Sowers 1979 nos recomienda igual número de pisos, nivel de desplante para condiciones de sitio pobre, medio, pobre, promedio y bueno. Esto para los livianos y para los pesados. Pero aquí lo que más me interesa es este otro que tiene que ver con los espaciamientos, ¿verdad? Estos espaciamientos para obras relativamente diferentes. Por ejemplo, un edificio de muchos pisos, Sowers recomienda que los espaciamientos se den entre 10 y 30 metros máximo entre los sondeos, entre las perforaciones. Para plantas industriales de un nivel entre 20 y 60 metros. Vean que aquí Sowers, y yo estoy de acuerdo con Sowers, difiere un poquito de la definición que nos dio el código de cimentaciones de que una planta industrial estaba clasificado como magnitud de obra baja. Porque hay una particularidad con las plantas industriales y es que normalmente son para algún proceso productivo, ¿verdad? Manufactura. Y en nuestros tiempos, muchos de los procesos de manufactura son con robots, ¿verdad? Son muy automatizados. Y dependiendo de, esto es muy dependiente de que sea lo que se construye en ese lugar. A veces yo no puedo tolerar, por ejemplo, un asentamiento excesivo y la definición de asentamiento excesivo pues depende del tipo de obra. Y en este tipo de obra vamos a decir que construimos chips donde tenemos robots que son muy exactos, ¿verdad? Que son muy finos y que un asentamiento mayor a cierta magnitud ya puede estar descuadrándome el proceso de manufactura o tengo grúas aéreas que de pronto se pueden trabar. Entonces, no necesariamente una planta industrial, a pesar de tener relativamente bajas cargas y ser, digamos que un gran galerón, sea algo fácil. Es posible que las restricciones de lo que se va a construir en ese lugar lo hagan delicado. Obviamente, como ya dijimos, eso depende de la definición del problema y puede que sí sea simplemente un galerón y no tenga gran cosa. Aquí tenemos carreteras y aquí podemos meter en realidad cualquier obra lineal, acueductos, ¿verdad? Que cubren una gran cantidad de terreno. En estas obviamente yo no voy a poder mantener espaciamientos de 60 metros porque imagínense, ¿verdad? Sería pues muy bueno para el geotecnista, pero muy malo para el proyecto tener que hacer una perforación cada 60 metros en una carretera de 40 kilómetros. Y se me iría toda la plata haciendo perforaciones. Entonces, en este tipo de obras lineales tenemos que tolerar espaciamientos mayores y generalmente se dice que uno debe hacer entre 2 y 4 perforaciones por kilómetro. Es lo recomendado. Ok, entonces ahí sí ya podemos tener una idea de cuál es la condición geotécnica a lo largo de un gran tramo de carretera, por ejemplo. Y lo que se hace es que ya cuando yo hago esa exploración y determino que hay ciertas secciones de la carretera con problemas específicos, vamos a decir que tengo la carretera de 40 kilómetros y hay 3 tramos donde los taludes están cayendo, ¿verdad? Que hay inestabilidad en los taludes. Entonces yo tomo esos 3 tramos que identifiqué de la exploración preliminar, que tenía 2 a 4 perforaciones por kilómetro, y ahí sí los trato ya como un problema específico. Entonces ahí sí ya hago mayores exploraciones, hago una mejor investigación de esa zona porque tengo un problema específico. Ya dejó de ser la pregunta de investigación, cuáles son las condiciones geotécnicas de la carretera de 40 kilómetros. Ahora la pregunta de investigación es cómo hago para estabilizar
una zona que tiene un talud inestable. Tenemos urbanizaciones, ¿verdad? Que también son de gran área, que también puedo mantener este tipo de espaciamientos, presas y diques, 40 a 80 metros, recomienda Sowers. Aquí también es importante tener presente una cosa. El Código de Cimentaciones de Costa Rica lo que rige son los requerimientos mínimos para infraestructura, o sea, para cuestiones que van a ser construidas. Esto es importante porque, por ejemplo, si no va a haber una construcción inmediatamente, yo todavía no tengo por qué cumplir con esos espaciamientos. Les voy a dar un ejemplo. Un inversionista quiere saber si comprar esa urbanización digamos, le representa algún riesgo en el futuro a la hora de desarrollarlo, quiere saber los tipos de suelo más o menos que hay para ver si compra o invierte o lo que va a hacer. Vean que el objetivo ahí todavía no es construcción, todavía el objetivo no es determinar capacidad soportante. El objetivo es evaluar una viabilidad técnica futura para que yo, o digamos a decir que el inversionista pueda decidir, ¿verdad? De alguna forma, evaluar el riesgo de invertir en esa propiedad, ¿verdad? Es un estudio de factibilidad. En esos casos, yo no le voy a decir al inversionista que es que el código de cimentaciones me requiere a mí hacer perforaciones cada 60 metros porque él un día iba a hacer 40 casas. No, porque ahí yo lo único que necesito es determinar tipos de suelo, si hay algo problemático, dónde está el agua, que son las cosas que después a la hora de hacer la inversión podrían generarle algún costo adicional o son cosas que necesita cuantificar a la hora de planificar su inversión. Eso sí, tiene que quedarle muy claro que el día que lo desarrolle, pues ahí sí tiene que cumplir con los requerimientos del código de cimentaciones.